Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente y hoy vamos a comenzar un curso nuevo en donde voy a explicar por capítulos las 5 partes que compite a la materia de álgebra lineal para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual es propuesto a través del plan de estudios del año 2016. Y bueno, el primer tema que tenemos que ver son grupos y campos. Ahora, vamos a repartir este gran tema que se llama grupo y campos. Obviamente se reparte en 3 partes o subpartes, que es operación binaria, estructura de grupo y grupo abeliano, estructura de campo, y obviamente vamos a hacerlo de manera individual y de manera más rápida, hacer ejercicios propuestos por ya sean exámenes finales que se hicieron, algunos PDFs que existen en la misma web de álgebra lineal de la División de Ciencias Básicas, en donde pues vemos que hay algunos ejercicios propuestos y cómo tenemos que resolverlos para que ustedes lo hagan en un examen o prueba que les pongan los profesores. Ahora, tenemos que es una operación binaria. Una operación binaria primero la vamos a definir en un conjunto no vacío, es decir, que no tiene algún elemento sobrante que no pertenezca. Entonces debe ser un conjunto no vacío A. Y dice, es la forma de realizar operaciones entre elementos de un conjunto A y puede ser que se encuentre dentro o fuera del conjunto. Al momento de realizar esta operación de los elementos, podría ser que el resultado nos dé dentro o fuera del conjunto. Ahora, ustedes ya cursaron una materia que se llama álgebra y que es la anterior a esta. Ahí estudiaron en la segunda unidad los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números reales y los números complejos. Sabemos que los números naturales son subconjunto, es un subconjunto de estos números enteros. A la vez este es un subconjunto de los racionales, y esto tanto los racionales como los irracionales son subconjuntos de los reales, y los reales es un subconjunto de los complejos. Es decir, teniendo una similitud o una analogía a un sistema solar, que pues obviamente al centro se encuentra el Sol, luego los planetas, y así en cada uno de ellos, ¿no? En órbitas. Pasa lo similar que el natural, pensemos que es como si fuera el Sol, y luego va desplazándose cada planeta. Así igual vamos a verlo de semejanza, que son subconjuntos. Y bueno, cada uno de estos conjuntos, subconjuntos del uno al otro, requieren de algunos teoremas para que podamos decir, ¿sabes qué? Estos son conjuntos ciertos y que se cumplen en cualquiera de sus elementos que lo componen, ¿ok? Ahora, una forma típica para pues demostrar que es una operación binaria, vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a poner A, que es el conjunto principal, la primera y luego la segunda operación. En este caso es una adición y luego un producto. Estos pueden ser cualquiera, ahorita lo puse de manera arbitraria. Ustedes pueden definirla después obviamente en los ejercicios, o ustedes la proponen. Ahora bien, vamos a definir qué es una estructura algebraica precisamente. Pues dentro de todos estos conjuntos, subconjuntos del uno al otro, es que una estructura algebraica es aquella que cumple ciertos teoremas que se deben demostrar. Hay una falta de entendimiento por parte de algunas definiciones en unos libros entre teorema y axioma. Los axiomas no se pueden demostrar, sino que ya son de manera intuitiva o de una forma natural al pensar. Ejemplo de esto es, por ejemplo, los postulados de Peano, que precisamente estos son axiomas de forma que salen intuitivos por parte del autor que lo hizo. Ahora bien, los teoremas sí se requieren de demostrar porque son como derivados de los propios axiomas. Entonces, son teoremas que debemos de demostrar. Esa es la principal acción que vamos a tomar
en este tema. Ejercicios de operaciones binarias: la adición y producto en los números naturales, la sustracción en los números enteros, la adición y sustracción de polinomios. Son algunos ejemplos de operaciones binarias. Obviamente que ahorita pues lo puedo decir, pero no lo entienden a la primera, por eso requerimos hacer ejercicios para que esto pues se aproxime a una definición pues más familiarizada. Ahora, dentro de esas estructuras algebraicas tenemos que estudiar estas tres principalmente. Esta la añadí porque en el plan de estudios anterior venía esta estructura algebraica a estudiar. Sin embargo, pues la anularon porque a lo mejor no tenía la gran utilidad durante más cursos que se seguían. En este caso, pues algunas están seriadas, por ejemplo, en estadística, probabilidad, o tiene alguna secuencia con ecuaciones diferenciales, algún tema en particular que viene ahí. Entonces el anillo no lo pusieron. Ahora pues tenemos que ver grupo abeliano y campo. Son los tres principales que tenemos que ver. Ahora, dentro del álgebra lineal, la única estructura algebraica que vamos a estudiar severamente y que debemos de recordar sus teoremas va a ser los espacios vectoriales. Esto lo tenemos que recordar con algo pues muy resaltador, ¿no? Estructura de grupo. Dice, debes de considerar un conjunto no vacío V. También toma en cuenta una operación llamada arroba definida en V. Este símbolo es arbitrario también. O sea, tú hubieras puesto un asterisco, gato, el signo de peso, lo que quieras, ¿no? Es un símbolo arbitrario por ahora. Entonces, vamos a definirlo de esta forma. Se dice que el sistema, y aquí tenemos obviamente el conjunto V, coma, y la primera operación, que es arroba, nada más vamos a tener ahorita eso. Tiene estructuras de grupo si se cumplen y se demuestran los siguientes teoremas. Vamos a ver que tenemos el primero que se llama cerradura y dice para todo A, B pueden poner más elementos como C, D, E, F, pero vamos a utilizar en la mayoría nada más 3 a 4 elementos, principalmente en los teoremas. En este ejemplo para el primero nada más vamos a utilizar 2, entonces para todo A, B, que obviamente es parte del conjunto, pertenece a este conjunto V. Cuando hacemos la operación A arroba B pertenece a V, nos tenemos que preguntar si esta operación que vamos a realizar va a dar otro elemento del mismo conjunto al que estamos señalando. En este caso es V. Eso lo tienen que hacerlo de manera intuitiva. No hay una forma de operar o de realizar escrito, ¿vale? Luego viene la asociatividad, que es aquella que dice para todo A, B, C que pertenece a V. Tenemos que ver que son por las dos partes. Aquí es A arroba, se abre en paréntesis, B arroba C se cierra paréntesis, se abre otros paréntesis, A arroba B se cierra paréntesis, arroba C. Es decir, que se deben de cumplir primero por esta parte y por otra parte. Se pueden hacerlo de manera simultánea. Y pues tienen que primero operar lo de adentro hacia afuera. Esto siempre hemos visto tanto ahorita como en álgebra elemental. Luego tenemos elemento idéntico o neutro, ¿vale? Vamos a ver que tiene, nada más aquí dice para todo A que pertenece a V, punto y coma, que decir y, ese punto y coma casi lo utilizan como y existe un elemento idéntico tal que ese elemento idéntico con la operación arroba A es igual a A. Es por ejemplo 1 más 0, pues nos da 1 porque no pasa nada con el 0, ¿no? Sumando. Por ejemplo, multiplicando sería 1 por cualquier número real. 1 por 8 es 8. 9 por 1, 9. Es lo mismo que vamos a hacer aquí, pero obviamente definiendo desde un principio cuál es el conjunto, qué operaciones lo realizan. Elementos inversos, igual, para todo A que pertenece a V y existe un elemento inverso, no existe solamente uno, sino hay muchos elementos inversos,
¿no? Ese elemento o elementos inversos tal que esos elementos inversos arroba, bueno, la operación arroba a es igual al idéntico. Esto siempre tenemos de verlo de esta manera. Elementos inversos, ¿por qué de varios? O sea, ¿por qué estamos hablando en plural? Porque no existe solamente, por ejemplo, en 1 menos 1, 0. 2 menos 2 es 0 y siempre nos va a dar el 0, ¿sí o no? Entonces, en esa parte tenemos que irnos muy intuitivamente antes de pues generalizar, ¿no? Ahora, cuando ustedes ya realizan el ejercicio, en cada una de estas van a ponerle si cumple el teorema, si cumple el teorema, y aparte van a ponerle 3 puntos en forma de triángulo. Eso significa, por lo tanto, cumple, cumple, y aquí en el elemento idéntico e inversos solamente van a cambiar, van a decir existe y existen porque estamos hablando de plural. Ahora, tenemos dos formas de esclarecer esto. Dice, si un teorema no se cumple, entonces ya no tiene estructura de grupo. Si se deben de cumplir todos los teoremas para que sea grupo. O sea, con que uno no se cumpla, ya no es grupo, ¿ok? Con uno, nada más. Pero si se cumplen todos al mismo tiempo, entonces sí es un grupo. Y ahí ya lo demostramos, ¿no? Luego viene, obviamente, estructura de grupo abeliano. ¿Vale? Aquí en el grupo de abeliano es lo mismo que en la anterior, lo pueden ir leyendo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, por eso es que ya no explico cada uno, porque ya expliqué el del grupo. Es que aquí nada más se va a añadir otro teorema, van a ser 5, en el anterior en el grupo eran 4, en el grupo abeliano van a ser 5 teoremas. Y ¿cuál va a ser el que más, bueno, el que se va a añadir? Va a ser el de conmutatividad, ¿vale? Igual, para todo A, B pertenece a V, al grupo, bueno, al conjunto que diga. Entonces, A arroba B es igual a B arroba A. Igual tienen que salir el mismo resultado en las dos partes, tanto en el miembro izquierdo como en el derecho de esta ecuación. Ahora, se pone antes de nombrar al elemento idéntico y a los elementos inversos. ¿Por qué? Porque de ello hay existencia de que hay elemento idéntico y elementos inversos. Porque no, sin importar dónde esté, por ejemplo, aquí 1 menos 1 y acá menos 1 más 1, ¿no? Sería eso, el porqué de la conmutatividad. Ahora, tenemos que hacer lo mismo. Se cumple el teorema, cumple, cumple. Igual en conmutatividad es cumple. En el otro existe. Y en los elementos inversos, aquí se me fue a añadir. Pero aquí también existen. Igual lo mismo, si un teorema, nada más únicamente, si uno no se cumple, entonces ya no es grupo abeliano. Si se cumplen todos, absolutamente no todos, o sea, los 5, es grupo abeliano. Ahora vamos en la estructura de campo. Vamos a ver esto primero. Dice, considera un conjunto no vacío V igual. También toma en cuenta una operación llamada arroba y otra que se va a llamar gato, definida en V. Se dice que el sistema V, arroba, gato tiene estructura de campo si se cumplen y se demuestran los siguientes teoremas. Tenemos el de cerradura, ya lo conocemos, asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico o neutro, elementos inversos, y todo esto esto es un grupo abeliano. Entonces, esto se debe de cumplir en la primera operación, ¿vale? Ahora, igual, se cumple, existe, existen. Ahora, tienen que hacer igualito lo mismo que en la otra parte. Es decir, van a hacer lo mismo, pero con la otra operación, que es gato, por ejemplo, en este caso. Entonces van a hacer cerradura, asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico o neutro en la segunda operación, elementos inversos en la segunda operación. Exactamente lo mismo, pero con la otra operación. Y por último, el teorema añadido, que se llama distributividad sobre arroba, o sea, quiere decir sobre la primera operación. Para todo A, B, C que pertenece a V, y debemos de ver
que aquí primero es A, la segunda operación, abres paréntesis, B, primera operación, C, cierras paréntesis, igual, y A, segunda operación, luego B, se cierran paréntesis, y entre los dos, binomios, van a ver la primera operación y luego la segunda operación con A y C, y ya, nada más. Lo mismo, pues tenemos que, esto ya lo habíamos mencionado, que se deben de cumplir todos los teoremas para que sea campo. Con uno que no sea, ya no es campo, ¿vale? Y entonces ya tenemos las tres estructuras principales que compite al ver este tema, o bueno, a este gran tema que pues abarca muchísimos ejercicios, pero que esto nos va a ayudar a definir después a los espacios vectoriales y luego con otros ejercicios los subespacios, ¿no? Para poder entender a los espacios vectoriales, primero su estructura y todo lo que tiene que ver con ellos. Una vez ya comenzando, entendiendo los espacios vectoriales, ya podemos avanzar a otros temas más retóricos, porque eso ya se tenían que ver antes con matrices y todo, pero vamos a poderlo otra vez a definir para que no nos vaya ningún concepto. Y bueno, esto ha sido el video por hoy. Además de que vamos a tener que hacer algunos videos adicionales. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, muchísimos videos acerca de ejercicios de todo esto, para que ustedes ya puedan ver después los espacios vectoriales, subespacios, combinación lineal, matriz de coordenada, etcétera, ¿no? Entonces yo los invito a que nada más copien y aprendan estos teoremas, porque los vamos a hacer que cumplan todos estos, y en cuáles casos podemos hacerlo, ¿no? Entonces nada más requerimos que ustedes le den like, compartan, comenten si requieren de alguna contestación, de alguna duda que tengan sobre estos temas, y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.